El destino es como un restaurante extraño e impopular, lleno de camareros que te traen cosas que nunca pediste y que no siempre te gustan. En el video de hoy, repasaremos 3 historias tremendamente diferentes. Uno trata sobre un destino creado por el hombre, otro trata sobre un destino creado por la naturaleza, y el final es una combinación horrible de los dos y debería ser una lección de que no todas las cosas deben hacerse, incluso si pueden hacerse. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Evgeny Kovaitev nació el 25 de diciembre de 1910 en el pequeño pueblo de Altay en lo que hoy es Rusia Central. Luego ingresaría y se graduaría en una escuela de pedagogía o escuela de magisterio y luego se convertiría en maestro en las zonas rurales al norte de su ciudad natal. Pero a pesar de su labor como docente, su verdadera pasión era el arte. En concreto, le encantaba pintar retratos de personas y crear panoramas de la vida real. Entonces, para hacer realidad su sueño de convertirse en un artista a tiempo completo, se matriculó en el Instituto de Arte Estatal. Continuó obteniendo resultados excepcionales y luego se graduó con honores en 1941, listo para hacer realidad su sueño. Desafortunadamente, poco después de su graduación, la Unión Soviética fue atacada por Alemania y oficialmente arrastrada a la Segunda Guerra Mundial. Evgeny, un ciudadano soviético, quería hacer su parte por la causa en su país y por eso se alistó voluntariamente y fue colocado en un régimen de artillería local. A partir de entonces viajó con su régimen participando en distintos conflictos. Luego, en 1941, durante uno de esos conflictos, fue herido, capturado y enviado a un famoso centro de prisioneros de guerra. Esta instalación específica sufriría cerca de 100.000 víctimas durante su funcionamiento. Fue construido sobre las ruinas de una antigua fábrica de ladrillos, pero durante el tiempo que Evgeny estuvo encarcelado allí, era solo un cuartel que apenas se mantenía en pie. En un momento dado, hubo más de 60.000 personas retenidas allí y solo unas pocas a la vez pudieron refugiarse del frío y la lluvia. En su tiempo como prisionero, como en la mayoría de estas instalaciones, había comida mínima, enfermedades, mala higiene y muchas otras condiciones horribles. Sin embargo, increíblemente, 2 años después, en 1943, logró escapar de las instalaciones y reincorporarse al ejército. Luego pasó a participar en operaciones en toda Europa en el esfuerzo de guerra en curso. Ahora bien, una de las grandes revoluciones tecnológicas al comienzo de la Primera Guerra Mundial fue una mejor artillería. Los avances hicieron posible disparar proyectiles más grandes y dispararlos más rápido y más lejos. Esto convirtió a la artillería en una de las piezas clave de la batalla durante la Primera Guerra Mundial y significó que las trincheras tradicionales ya no fueran seguras. La artillería era tan poderosa y las piezas tan numerosas que cada bando se involucraría en un bombardeo casi constante. Esto dio lugar a la notoria guerra de trincheras que caracterizó las batallas de la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo, las trincheras se volvieron más profundas y sofisticadas para resistir días, semanas e incluso meses de bombardeos. A veces tenían varios pisos enterrados en el suelo, reforzados con madera y tablones y, a veces, incluso tenían electricidad. Con pocas formas efectivas de llegar al otro lado del campo de batalla, las fuerzas simplemente se atrincheraron y se involucraron en batallas agotadoras y prolongadas. Pero aunque estas trincheras eran más sofisticadas, seguían siendo pozos más o menos abiertos en el suelo. Si llovía, las trincheras se llenaban de agua, lo que significaba que los hombres se quedaban de pie y dormían en el barro. Debido a esto, las trincheras aumentaron el riesgo de infección, gangrena y varias otras afecciones. También estaban llenos de ratas y piojos que también transmitían y propagaban enfermedades. Y aunque el estado físico de las trincheras era horrible, quizás lo peor de todo fue el bombardeo sostenido de fuego de artillería sobre el estado mental de los pobres en las trincheras. Imagínese los fuegos artificiales más ruidosos que jamás haya escuchado con un aumento de 10 niveles. Ahora, imagina eso todo el día durante días y semanas. Y no solo es definitivamente ruidoso, sino que también está directamente sobre tu cabeza. También envía metralla en todas direcciones, por lo que estás constantemente en riesgo de ser golpeado e incluso si no te golpean, las personas que te rodean y tus amigos están siendo golpeados por metralla. En toda la historia, esta sería una de las situaciones más estresantes y sostenidas que alguien jamás podría soportar. En 1914, las fuerzas expedicionarias británicas comenzaron a recibir informes de síntomas de personas en el frente. Estos eran dolores de cabeza, amnesia y temblores, y un montón de otros síntomas similares a un traumatismo craneoencefálico físico, pero sin ningún traumatismo craneoencefálico real. En diciembre, hasta el 10% de los oficiales británicos experimentaron algún tipo de estos síntomas. Esto eventualmente llegaría a conocerse como shell shock a medida que se conoció mejor el vínculo entre la exposición al fuego de artillería y estos síntomas.
Desafortunadamente, como ocurre con muchos problemas médicos de la época, especialmente los psicológicos, no se entendió bien. Inicialmente, se pensó que tal vez las ondas de choque estaban causando un trauma físico real, pero luego comenzaron a llegar informes de personas con síntomas que no habían estado expuestas a la artillería. Esto contradecía la explicación física, pero no impidió que los síntomas siguieran siendo mal caracterizados. Con frecuencia, estos casos fueron descartados porque a la persona con síntomas se le diagnosticó un carácter débil. Ahora se entiende que shell shock es un tipo de trastorno de estrés postraumático que dejó a muchos emocionalmente destrozados hasta el punto de entrar en pánico y miedo, e incluso afectó su capacidad para razonar, caminar y hablar. Pero quizás lo peor de todo es que algunas de las personas con estos síntomas, según su duración, podían ser juzgadas por delitos como deserción y cobardía. Afortunadamente, sin embargo, en el transcurso de la guerra, los individuos al mando se dieron cuenta de que rotar a los individuos fuera del frente prevenía estos síntomas. El tiempo alejado del estrés de las condiciones pudo mitigar los efectos hasta cierto punto. Y, obviamente, hoy en día estos efectos se comprenden mucho mejor. En la Segunda Guerra Mundial, con los avances tecnológicos de los tanques y otros vehículos, las fuerzas volvieron a ser mucho más móviles. Esto significó que se hizo menos énfasis en la guerra de trincheras, pero todavía hubo muchos ejemplos en todas partes. Y obviamente, incluso sin una guerra de trincheras, los individuos que participan en todo esto enfrentan algunas de las circunstancias más hostiles conocidas por la humanidad. Otro rasgo característico del shell shock y en general, entre quienes son combatientes, es algo conocido como la mirada de los 1000 metros. Esto describe la mirada en blanco y desenfocada de alguien que parece estar emocionalmente distante o perturbado por los horrores que lo rodean. Quizás nada demuestre a este bateador que el antes y el después de Evgeny. A la izquierda hay una foto de él antes de alistarse en 1941 y a la derecha es de él después de la guerra en 1945. Si no fuera por el hecho de que conocemos la diferencia horaria entre las fotos, se podría pensar que habrían pasado 15 años. Está mucho más delgado, su rostro está mucho más arrugado y sus ojos parecen estar atormentados por las cosas que vio y por las que pasó. Hay algunas imágenes de antes y después de los combatientes, pero la de Evgeny es particularmente convincente. Afortunadamente, hay una foto de él más tarde en la vida que ha circulado y la mirada en sus ojos es mucho más similar a la mirada en su foto de antes de la guerra. Más adelante en su vida, fue elegido diputado de su ayuntamiento y falleció pacíficamente en 1973 a la edad de 63 años. A pesar de tener una masa terrestre total de 636.000 millas cuadradas, 1.647.232,4 kilómetros cuadrados, Irán tiene solo 44.000 millas cuadradas, 113.960 kilómetros cuadrados, de agua en esa enorme área. Esto equivale a menos del 1% de la masa terrestre total. Y a pesar de tener grandes costas al norte y al sur, el norte limita con el mar Caspio y el sur con el mar Arábigo. Cada uno de ellos es salado y, por tanto, no potable. Irán también tiene un clima principalmente árido y semiárido, excepto en algunas zonas de las costas. Un clima semiárido se caracteriza por una precipitación de 10 a 20 pulgadas, 25,4 centímetros a 50,8 centímetros, al año y un clima árido es menos de 10 pulgadas de lluvia al año en promedio. Pero ni siquiera eso cuenta toda la historia. Debido a la diversa geografía del país, ese promedio no refleja los extremos experimentados por las diferentes áreas. Por ejemplo, las costas suroeste pueden recibir hasta 80 pulgadas, 203,2 centímetros, de lluvia al año, mientras que el desierto interior puede recibir tan solo 2 pulgadas, 5,08 centímetros. Para empeorar las cosas, las precipitaciones que experimentan algunas de estas regiones son altamente estacionales y la mayoría cae durante el invierno, entre octubre y marzo. Además, esto a menudo se manifiesta como falta de lluvia durante largos periodos de tiempo, seguido de una tormenta que arroja la cantidad de lluvia de un año en un solo aguacero. De hecho, uno de los peores desastres naturales del siglo XX fue la gran inundación de Irán de 1954. Uno de estos aguaceros ocurrió y se estima que mató al menos a 2.000 personas, pero la estimación más grande sitúa esta cifra en casi 10.000. Y nuevamente, fuera de estos aguaceros, las sequías pueden durar meses e incluso años. Uno de estos periodos fue entre 1968 y 1972 y llegaría a un final espantoso en febrero de ese año. El 3 de febrero de 1972 empezó a nevar en Irán. Y no nevó solo en una zona. Casi todo el país comienza a recibir nevadas como nunca antes en la historia. Ahora hay varias cadenas montañosas dentro del país y la gente que vive en estas regiones está acostumbrada a inviernos fríos con importantes nevadas.
pero en gran parte del resto del país los inviernos son suaves. Algunas áreas rara vez caen por debajo del punto de congelación en invierno y esto las dejaría completamente desprevenidas para lo que estaba a punto de suceder. Entre el 3 y el 9 de febrero, cayeron al menos 3,05 metros, 10 pies, de nieve en todo el país. E irónicamente, en las regiones costeras más cálidas del sur, cayeron hasta 26 pies, 7,92 metros, en un periodo de 6 días. El viento extremo cortó el suministro eléctrico en muchas áreas y el frío extremo de menos 13 Fahrenheit o menos 25 Celsius provocó que las tuberías se congelaran y explotaran. Trágicamente, muchas de las personas que se refugiaron en sus hogares para mantenerse calientes eventualmente murieron congeladas después de quedar atrapadas dentro. Debido a esto, 2 ciudades en particular, Kakan y Kumar, no tuvieron sobrevivientes después de la tormenta. Y en otro cruel giro del destino, muchas de las víctimas ocurrieron en regiones que por lo demás eran desiertos y recibían muy pocas precipitaciones. En total, al menos 4.000 personas murieron en todo Irán a causa de esta tormenta, en un país que actualmente ocupa el puesto 13 con mayor riesgo de escasez de agua. Muchas áreas simplemente no estaban acostumbradas a nevar en absoluto, y mucho menos a una nación que detuviera una tormenta. Y por eso, la tormenta de nieve de 1972 en Irán sigue siendo la peor tormenta de nieve de la historia. Una presa es una estructura construida en vías fluviales que se utiliza para bloquear el agua en cierta medida. Una presa de baja altura es un tipo de presa que se extiende a lo ancho de un río y que generalmente está hecha de concreto y no suele ser tan alta, lo que permite que el agua fluya libremente sobre la parte superior. Su propósito es elevar el nivel del agua aguas arriba o detrás de la presa por varias razones. El agua elevada hace que sea más fácil navegar en barcos a través de aguas poco profundas. Estos también pueden crear una caída para hacer girar turbinas y generar electricidad, o pueden hacer que el agua esté disponible río arriba para ser utilizada para suministro y riego. Hay miles de estas represas de baja caída en toda América del Norte que aprovechan las vías fluviales, la mayoría de las cuales fueron construidas en el siglo XIX. Antes de que la electricidad estuviera ampliamente disponible, una de las principales fuentes de energía era el agua corriente. Estas presas ayudaron a desviar el agua hacia molinos en otras fábricas para impulsar diferentes piezas de maquinaria. Desde que la electricidad estuvo ampliamente disponible, estas represas a menudo ya no son necesarias, dejando a los propietarios mantener algo que ahora es más o menos inútil. Sin embargo, la mayoría de las veces, estos simplemente son abandonados y nadie los mantiene. Las normas de seguridad de las presas se centran principalmente en el riesgo de rotura de la presa y los daños que podrían causar las inundaciones posteriores. Pero como las presas de baja altura normalmente no bloquean tanta agua, los riesgos de que se rompan son mínimos. Esto significa que muchas áreas simplemente no realizan un seguimiento de las numerosas represas de baja altura que existen en todo el continente. Pero a pesar del peligro mínimo que representa una ruptura, las represas de baja altura crean otro riesgo que es la causa de más muertes relacionadas con represas en Estados Unidos que cualquier otro factor. El diseño de presas de baja altura significa que río arriba el agua es profunda, tranquila y de movimiento lento. Sin embargo, a medida que esta agua fluye sobre la parte superior de la presa, adquiere una velocidad enorme y crea una fuerte corriente de recirculación en la base de la presa. Esta corriente es increíblemente peligrosa y puede atrapar personas, kayaks, botes y cualquier otro residuo que quede atrapado en la corriente. La fuerza de esta corriente chapotea y puede arrastrar objetos grandes bajo el agua y mantenerlos allí. Y esta zona de ebullición, como se la llama, no es estática. Esta área puede cambiar de ubicación y fuerza según el flujo del río aguas arriba. Por ejemplo, durante la marea alta, podría estar a una distancia de hasta 100 pies de la base de la presa. Peor aún, las burbujas creadas por el agua que corre reducen la flotabilidad hasta en un tercio, lo que hace que sea aún más difícil mantenerse a flote si te atrapan. En agua fría, como suele ocurrir, la función motora se reduce y puede aparecer rápidamente hipotermia, lo que aumenta aún más el riesgo de ahogamiento. Por todo esto, a las presas de baja caída se les ha llamado máquinas de ahogamiento. También se extienden a lo largo de un río, lo que significa que nadar hacia cualquier orilla puede ser increíblemente difícil y hace que quedar atrapado en una presa de baja altura sea casi imposible sobrevivir. Y aunque ya no se construyen con mucha frecuencia represas de baja caída, todavía quedan muchas en América del Norte. A finales de septiembre de 1975, en la presa Rock Bottom en Binghamton, Nueva York, una tormenta temprana de otoño provocó que el agua del río Susquehanna alcanzara un nivel inusualmente alto. Una noche, 2 personas estaban haciendo rafting en el río y accidentalmente acercaron a 2 de ellos a la cima de la presa desde río arriba. Luego fueron succionados por la parte superior de la presa y directamente a la zona de ebullición en el fondo.
Varias personas de la zona vieron esto y de inmediato pidieron ayuda. Y poco después se puso en marcha un rescate y los bomberos se adentraron en el río abajo para intentar rescatar a las personas que hacían rafting. Personas que hacían rafting. La presa Bennington Rock Bottom es una presa bastante grande y de baja caída. Aunque solo tiene unos 2,74 metros, 9 pies de altura, se extiende 140,2 metros, 460 pies, a lo largo del río. El día del intento de rescate, el agua estaba claramente alta y se extendía de orilla a orilla, casi hasta los árboles a ambos lados del río. Con lo alto que estaba el agua, el nivel río abajo era casi tan alto como el agua río arriba y el agua que corría sobre la presa creó una zona de ebullición traicionera justo enfrente de la pared de la presa. Para rescatar las vigas, 3 bomberos se acercaron a la zona de ebullición en una pequeña embarcación de 3,66 metros, 12 pies, con un motor fuera de borda con timón. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pudieron lanzar una boya a una de las vigas y lograron sacarlos del agua agitada. Pero cuando regresaron por segunda vez, el bote fue arrastrado hacia la corriente de recirculación y volcó, arrojando a los 3 hombres fuera del bote. Luego, los hombres fueron arrastrados impotentes bajo el agua y alrededor de la corriente de recirculación. De alguna manera, 2 de los bomberos y la balsa pudieron alejarse de la corriente y nadar hasta un lugar seguro. Pero, trágicamente, el tercer bombero no logró salir y finalmente se ahogó. Al día siguiente, los rescatistas estaban nuevamente en el agua, pero esta vez realizarían una operación de rescate de cadáveres. Nuevamente, 3 hombres se acercaron a la zona de ebullición en un pequeño bote de 12 pies. Uno se sentó en la parte trasera del timón del bote, otro se paró en el medio y un tercer hombre se paró al frente sosteniendo un palo largo frente al bote para engancharse al tercer bombero. Lentamente, el barco se fue acercando cada vez más a la zona de ebullición y la corriente y las olas se hacían más grandes cuanto más se acercaban. Al principio, como en el primer intento, todo parecía estar bajo control. Pero justo cuando llegaron al borde de la zona de ebullición, el barco fue succionado hacia adelante inesperadamente, empujando la proa hacia el flujo de agua que descendía desde arriba. Esto inmediatamente empujó toda la proa del bote bajo el agua como si fuera un juguete, lo que hizo que luego volcara y arrojara a los 3 hombres fuera del bote al agua agitada. Inmediatamente, apenas eran visibles en el agua burbujeante junto con el bote que ahora estaba siendo sacudido violentamente. Y aunque intentaron agarrarse al bote, estaba siendo sacudido y girado con tanta fuerza que simplemente no pudieron agarrarlo. Los espectadores horrorizados observaron impotentes cómo los hombres eran succionados bajo el agua periódicamente y luego escupidos nuevamente. A lo largo de la orilla del río, la gente que observaba cómo se desarrollaba esto corrió río arriba de la presa, con la esperanza de ayudar de alguna manera a los hombres atrapados. Un hombre incluso saltó al agua, pero inmediatamente se dio cuenta de lo fuerte que era la corriente y dio media vuelta. E incluso entonces, nadando tan fuerte como pudo, apenas logró regresar a la orilla. Incluso otras 2 personas tuvieron que sacarlo del agua cuando finalmente logró regresar debido a lo fuerte que era la corriente. A continuación, los bomberos presentes en el lugar instalaron un camión de bomberos a lo largo de la orilla y extendieron una grúa lo más que pudieron a través del río. Desafortunadamente, los hombres quedaron atrapados justo en el medio de la distancia de 460 pies y la grúa no fue lo suficientemente larga para alcanzarlos. Aún más horrible, 2 de los hombres en la zona de ebullición ahora se habían deslizado bajo el agua y habían desaparecido de la vista. Esta sería la última vez que fueron vistos con vida. Un último bote de rescate fue enviado al agua lo antes posible, pero para entonces ya habían pasado otros 20 minutos. Esta vez, transportando solo a 2 hombres, el barco se acercó tentativamente a la zona de ebullición, tratando desesperadamente de rescatar al hombre cuya cabeza aún era visible en el agua. Pero nuevamente, a medida que se acercaban, el agua agitada y arremolinada atrajo el bote inesperadamente. Esta vez, el barco fue arrastrado hacia un lado y se estrelló contra la pared. Logró mantenerse a flote por unos momentos antes de volcarse y enviar a los hombres al agua. Los 3 hombres chapotearon en el agua turbulenta durante unos minutos más, tratando desesperadamente de mantenerse a flote. Pero, milagrosamente, el cambio actual tuvo el tiempo suficiente para permitirles escapar río abajo y fuera de su alcance. Parece casi como si los 2 barcos chapoteando en el agua crearan zonas donde la corriente no era tan fuerte, lo que permitió a los hombres escapar. Al final, de las 7 personas que cayeron al agua, 5 sobrevivieron y 2 lamentablemente se ahogaron durante el rescate. De hecho, hay imágenes del rescate que puede encontrar buscando rescate en el río de la presa del fondo de la roca que capturaron los eventos del segundo día. El momento en que el primer barco es empujado bajo el agua es, cuanto menos, aterrador.
Que yo sepa, es el único metraje que existe y fue filmado por otro youtuber, así que pensé que tendría sentido si fueras a su canal para verlo. Es un video antiguo, pero la calidad es sorprendentemente buena para algo filmado en 1975. Como nota final, si eres como yo y estabas algo consciente de los peligros de estar cerca de una presa pero no tenías idea de lo peligrosos que eran en realidad.